En el ejercicio 1, que pedía analizar las funciones, no era que había que escribir la definición de dominio, la definición de imagen, no se trata de las definiciones, sino aplicar esos conceptos a las funciones. Por ejemplo, esta era la primera. ¿Qué era el dominio? Todos los valores de la variable independiente para los cuales existe función, es decir, el eje X. Lo primero que tengo que hacer es observar el dibujo de la curva, ¿sí? Esta curva es infinita, se extiende hacia arriba infinitamente por ambas ramas, tanto de la izquierda como de la derecha. Por lo tanto, vemos que su comportamiento es hacia arriba en esta rama y hacia la izquierda, y esta rama hacia arriba y hacia la derecha. Por lo tanto, respecto al eje X, que es el eje horizontal, va a abarcar todos los valores desde el menos infinito hasta el más infinito, porque esta función se abre abarcando todos los valores hacia la izquierda y todos los valores hacia la derecha. Por lo tanto, el dominio son todos los números reales. La imagen es lo mismo, pero respecto al eje Y. Tengo que observar para qué valores del eje Y hay función. Entonces empiezo de abajo hacia arriba observando para qué valores hay función. Voy subiendo y observo que el primer punto para los cuales hay función es este puntito de acá, cuyo valor es el menos 2,1 aproximadamente. Entonces, el primer valor respecto a Y, lo voy a poner con un corchete porque este punto está incluido dentro de este conjunto, es el menos 2,1. Y podemos observar que a partir de este punto va a haber función hacia arriba indefinidamente. Por lo tanto, la función termina en el más infinito. Ceros. ¿Qué son los ceros? Son los puntos donde la función hace intersección con el eje X, es decir, los puntos donde la función toca al eje X. En este caso podemos observar que toca dos veces. Entonces, este punto tiene coordenadas 0, 0. Recordamos, X, Y. Y hay otro que es este punto de acá. Valor de X, 3. Valor de Y, 0. Ordenada al origen es el punto de intersección con el eje Y, es decir, donde la función corta al eje Y. Este es el eje Y y podemos observar que la función lo corta en ese punto que es el 0, 0. ¿Sí? O sea, este punto es al mismo tiempo 0 y ordenada al origen. Crece. ¿Cuándo la función crece? Cuando va hacia arriba. Siempre la tengo que recorrer a la función de izquierda a derecha para ver cuál es su comportamiento. Podemos observar que la función empieza bajando, esto significa que está decreciendo, llega hasta un punto y acá empieza a subir, o sea que está creciendo. Esto donde la función está creciendo es entonces el intervalo de crecimiento, pero lo tengo que marcar con los valores de X. Entonces me fijo, bueno, empieza a partir de este punto. ¿Qué valor le corresponde? El 1,5. Entonces empieza en el 1,5 de X y como va a crecer infinitamente, se va hacia el más infinito, pero también de X, ¿sí? Porque va a ir tomando todos estos valores. No es porque va hacia arriba, sino porque va hacia la derecha. Intervalo de decrecimiento es esta parte de acá, ¿sí? Donde respecto a X, ¿dónde va a empezar? En el menos infinito de X. Decrece hasta este punto,
¿sí? De nuevo es ese 1,5 de x, ¿sí? Constante es cuando la función tiene una recta horizontal, es decir, que no crece ni decrece. En esta curva podemos observar que eso no ocurre en ningún momento. Por lo tanto, este conjunto es el conjunto vacío. Máximo. Un máximo es un punto donde la función primero crece, llega hasta un punto y luego empieza a decrecer. Ese punto se llama punto máximo. En esta función, ¿ocurre eso? ¿Ocurre que primero crece y después decrece? No. Como eso no ocurre, entonces no tiene máximo y se pone ese símbolo. No existe. Mínimos. Tiene que suceder lo contrario. La función primero decrece, llega hasta un punto y luego empieza a crecer. Ese punto es el punto mínimo. ¿Cuáles son las coordenadas? Acá tiene un punto mínimo. Coordenada en x, 1,5. Valor de y, menos 2,1. Conjunto de positividad son todos los valores donde la función se encuentra por encima del eje x. Todos estos valores que van a estar acá arriba son del conjunto de positividad. Podemos observar que tenemos una rama acá que es positiva y otra rama que también es positiva. Entonces tengo que marcar las dos. Primero esta. ¿Cuál era esta rama? Bueno, empieza en el menos infinito porque recordemos, todos estos conjuntos los marcamos siempre respecto a los valores de x. Entonces, el conjunto de positividad empieza en el menos infinito y llega hasta ese punto de ahí, porque luego empieza a ser negativa porque va a estar debajo. Entonces, el punto donde termina es 0. ¿Sí? Ese es el 0 de x. Unión, ¿y dónde empieza a ser positiva nuevamente? En el 3. Empieza en el 3 y se va hacia el más infinito. Y el conjunto de negatividad es lo que queda por debajo del eje x. Esto que tengo acá que tiene forma de U. Empieza en el 0 de la x y termina en el 3.